Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz viernes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Y bueno, hoy tenemos un par de temas que espero resulten de su interés. Primero, vamos a estar platicando sobre las infecciones intestinales. Importantísimo este tema, así que de verdad habrá que poner atención. Y en el segundo bloque estaremos hablando sobre la nutrición ayurvédica. Así que es otro tema, pues listos para irnos de fin de semana y poder hablar de estos temas que espero nos hagan reflexionar. Ya saben que las redes sociales están a su disposición para que podamos estar en contacto de manera muy directa, están apareciendo en pantalla. Comenzamos el programa y ya está con nosotros José Manuel Moreno Berbera, a quien saludo con mucho gusto. Mi querido José Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto verte, feliz viernes. Hola Gilberto, muchas gracias por la invitación y muchos saludos a ti y a todo tu auditorio. Y pues la verdad es que creo que es importante, ya hemos hablado en otras ocasiones contigo sobre lo importante que es el intestino y la verdad es que siempre que hablamos de posibles padecimientos que podamos tener, pues evidentemente esto genera dudas, preguntas y cosas que merece la pena que tomemos un tiempo para platicar, porque cuando hablamos de infecciones normalmente pensamos que son infecciones también que tienen que ver con el estómago, ¿no? Así es, el concepto de infecciones gastrointestinales es muy importante en la práctica médica diaria. Me gustaría, en forma muy particular, iniciar con algunas definiciones básicas para nuestro auditorio. A veces confunden gastritis con lo que es enteritis y con lo que es colitis. Entonces, el sufijo itis denota inflamación. Gastros, estómago, inflamación del estómago. Esto generalmente es por cuestiones acidopépticas. Enteros es intestino, entonces enteritis, inflamación de lo que es el intestino delgado, y colitis prácticamente hace alusión a lo que es el colon. Rápidamente, después de lo que es el estómago, que es el tercer segmento del tubo digestivo, después de lo que es la faringe y el esófago, después viene ya el intestino delgado, que tiene tres porciones: duodeno, yeyuno e ileón. Son 4 a 6 metros donde se lleva a cabo ahí la digestión y la absorción de la mayor parte de los nutrientes. Y después ya empieza el colon, del cual hemos hablado en forma muy amplia en otras ocasiones, con sus diversos segmentos. Y estos son las partes anatómicas que están comprometidas en este tipo de infecciones gastrointestinales. Pues cuando las personas nos dicen me duele el estómago, pues se refieren a que les duele el abdomen. El estómago realmente duele cuando se distiende. El dolor visceral ocurre con la distensión de estos órganos. Entonces, hechas estas precisiones, ahora sí me gustaría hablar de lo que son las infecciones. Las infecciones gastrointestinales pueden deberse a muchos, muchas etiologías, muchas causas, dentro de las cuales tenemos las virales, las parasitarias, las bacterianas, y esto va a ser alusión o corresponder a ciertos grupos de edad. No es lo mismo una persona de la tercera edad que un recién nacido o un paciente adolescente. Entonces aquí tenemos que considerar mucho la edad. Los pacientes pediátricos generalmente están afectados por lo que son los virus, dentro de los cuales los más frecuentes son los rotavirus. En las personas de edad avanzada, prácticamente al igual que en las personas adultos jóvenes, son infecciones bacterianas las que más van a tener presencia junto con las parasitarias. Y en los casos de las infecciones virales, pues prácticamente en pacientes que están con algún tipo de inmunocompromiso, pacientes trasplantados o pacientes con VIH. Hechas estas precisiones, a mí me gustaría el día de hoy platicar de las infecciones bacterianas más relevantes, más importantes, hablar de generalidades de estas enfermedades, y en una segunda oportunidad quizá hablar de lo que son las infecciones parasitarias en general, también en el tubo digestivo. En este contexto, pues aquí tendríamos que hablar de infecciones tipo salmonelosis, shigellosis, de Yersinia enterocolítica, que son las más frecuentes, ¿sí? ¿Qué me gustaría también que el público, nuestro auditorio, supiera? La manifestación de este tipo de infecciones gastrointestinales es muy parecida. Va a haber dolor abdominal, va a haber evacuaciones con moco y sangre, lo que nosotros llamamos disentería. La disentería es la presencia de evacuaciones diarreicas con moco y sangre. Entonces, tenemos que hacer precisiones y poderlas diferenciar de esta forma para poder determinar la causa, ¿sí? Dolor abdominal, fiebre,
con escalofríos y evacuaciones. Las características de las evacuaciones nos van a determinar la causa de este tipo de patologías. Ahora, normalmente cuando algo sucede, algún tipo de infección, normalmente nos mandan a hacer estudios, ¿no? O incluso en la consulta se puede determinar a veces si comiste algo o cuál puede ser la posible causa, pero cuando se hacen este tipo de análisis, algo que me llama mucho la atención, José Manuel, es el tiempo que pasa entre que te haces la prueba y te entregan los resultados, que a veces puede ser a lo mejor un día y que pues tú te estás sintiendo mal. Entonces, ¿hay algún tipo de medio paliativo que se pueda dar para al menos pasar ese día de manera más pacífica y tranquila? Claro, el tratamiento debe iniciar inmediatamente, porque como tú lo dices, la persona está clínico y la primera medida es la hidratación, que el paciente se mantenga bien hidratado. Si la vía oral se puede usar porque el paciente tolera bien la vía oral, la debemos emplear. Cuando el paciente tiene vómito y es imposible usar la vía oral, tenemos que recurrir a la vía intravenosa, la vía parenteral. Ahí sí hay que hospitalizar temporalmente al paciente para poderlo hidratar y debe iniciarse, una vez que se obtenga la muestra de la materia fecal para el análisis correspondiente, el tratamiento antibiótico que en cierta forma es empírico. Iniciamos con tratamientos con quinolonas y con cefalosporinas. Por lo tanto, una vez que está bien hidratado el paciente, debemos considerar el inicio de tratamiento empírico con antibióticos. Dentro de ellos, los más frecuentemente empleados están las cefalosporinas y las quinolonas. Estas últimas tenemos que considerar que están contraindicadas en el grupo etario en donde van a afectar los centros de osificación, el centro de crecimiento de los niños. Por lo tanto, en los escolares, en los pacientes menores de 18 años no se deben usar las quinolonas. ¿Cuáles son las quinolonas? La ciprofloxacina, la levofloxacina principalmente. Entonces, este tipo de antibióticos se emplean en forma empírica y una vez que se obtienen ya los resultados de los estudios correspondientes de la materia fecal, que básicamente son los coprocultivos, ya se puede ajustar el tratamiento. Otro de los medicamentos que se emplean es el trimetopril con sulfamethoxazol y principalmente esos son los que más empleamos, pero el tratamiento debe iniciar en forma concomitante también con algún analgésico para que el paciente se sienta mejor y también en caso correspondiente con algún antidiarreico. No podemos permitir que el paciente se deshidrate. Dentro de los más frecuentemente empleados en forma rutinaria es la loperamida, pero la gente en forma común usa el Pepto-Bismol que causa estreñimiento, perdón por el gol, pero eso es algo que se puede emplear. Sin embargo, nosotros dentro del interrogatorio tenemos que precisar un poquito la causa. La shigellosis, la salmonelosis tienen su causa y muchas bacterias en la ingesta de alimentos crudos. Entonces, como todo lo que hemos estado platicando aquí en nuestras entrevistas, la prevención es una de las medidas iniciales que vamos a tener que proporcionar en estas pláticas. ¿Cuál sería la recomendación inicial? Ingerir alimentos que estén bien cocinados, que estén cocidos, que no estén crudos. Obviamente, los cuidados de la preparación de los alimentos, que estén lavadas las verduras, que estén lavados todos los alimentos y sobre todo también los cuidados que uno mismo tiene cuando ingiere los alimentos, es decir, uno mismo tener unas uñas limpias, unas uñas recortadas para no guardar microorganismos y también tener la costumbre de hacernos las manos. Hay un debate, Gilberto, si es necesario o no desparasitar a la población en una zona endémica como México, o es suficiente con nada más lavarse las manos para que nos demos idea de lo importante que puede resultar esta medida tan básica, pero que nadie hace. Incluso lo podemos observar en un baño de algún restaurante, como el 80 o el 90% de las personas no se lavan las manos después de haber recurrido a alguna situación de tipo de una necesidad fisiológica. Entonces, este tipo de medidas preventivas nos van a ayudar mucho, van a impactar en no adquirir este tipo de infecciones. La salmonelosis, la shigellosis, hay situaciones en las que ha habido epidemias, las fiestas de 15 años, las bodas a las que concurre mucha gente, pueden ser el origen de unas catastróficas infecciones generalizadas de población importante y por eso es que tenemos que considerar estas medidas preventivas en forma inicial.
Algo que quisiera saber, cuando hablamos de infecciones, por ejemplo, durante la época de calor es cuando a lo mejor se presentan de manera más frecuente, pero creo que es a lo largo de todo el año, pero sí es, digamos, el tiempo en donde más casos se encuentran precisamente cuando hace calor porque se descomponen los alimentos. Eso es correcto. Los cambios bruscos de temperatura, cuando se exponen al medio ambiente, ahí es donde se presentan ese tipo de infecciones, se descomponen los alimentos y básicamente es lo que genera los problemas. ¿Hay algún tipo de alimento que sea más peligroso que otro? En general, yo siempre recomiendo comer alimentos cocidos. Los alimentos crudos generan infecciones muy severas. Las personas que acostumbran comer carne cruda tienen infecciones recurrentes gastrointestinales. Algunas son fáciles de resolver, algunas son muy complejas. Ahora disponemos ya de medidas diagnósticas más sofisticadas, más adecuadas, la reacción de cadena de polimerasa, lo que llamamos la PCR, que nos ayuda en un panel gastrointestinal que se hace en algunos laboratorios y podemos detectar oportunamente el tipo de bacteria o de virus que pueda estar afectando a la persona. Pero todo implicará también el contexto de la persona o del paciente. Por ejemplo, un paciente que está tomando antibióticos por otra causa puede tener una infección por una bacteria que se llama Clostridium difficile. Sus toxinas A y B van a causar una disentería, un cuadro diarreico con moco y sangre, con dolor abdominal, pero el antecedente de haber ingerido antibióticos nos va a dar la pauta para saber que es retirar el antibiótico y dar metronidazol o vancomicina para poder curar a esa persona. Nos quedan un par de minutos, José Manuel. Quisiera preguntarte sobre la Sí, población más vulnerable, que hasta donde tengo entendido son los adultos mayores y los niños, ¿correcto? es correcto. Este grupo de población, los dos extremos de la vida, son vulnerables por su poca capacidad fisiológica de poder tolerar la deshidratación. Ese es el punto aquí importante. Por eso cuando me hiciste la pregunta de qué es lo que tenemos que hacer, si esperar el resultado del cultivo correspondiente, no, el tratamiento empieza en forma inicial, desde la hidratación y también en pacientes que tienen tolerancia a la vía oral, restringirles la fibra. Como es obvio, las personas que consumen fibra pues van a perpetuar la diarrea si es que no hacen algún ajuste en la dieta. Pues la primera recomendación es hidratar bien a la persona que está con la afectación, restringirle la fibra para que no se perpetúe la diarrea, pero sí en estos grupos etarios el problema radica en su poca respuesta fisiológica que puede haber o la capacidad que pueden tener en un momento dado para tolerar una deshidratación importante. Cuando mencionas hidratar, ¿qué es lo que se debe de utilizar? Porque uno pensaría que agua, pero hay muchas personas que piensan que se hidratan ya sea con Gatorade, con electrolite o este tipo de bebidas. ¿Sí funcionan? Lo mejor es con electrolitos, con agua que tenga electrolitos, puesto que en la evacuación diarreica se pierden muchos electrolitos, sobre todo el sodio, el potasio, cloro. Entonces, este tipo de líquidos nos proporciona lo mismo prácticamente que cuando nosotros ingresamos a un paciente para hidratarlo en forma intravenosa. Entonces, sí es importante considerarlos. Lo que sí les pido es que no consuman líquidos altamente o con alto contenido de glucosa, los néctares, porque eso va a causar por sí solo diarrea osmótica. Entonces va a agravar el cuadro. Muchas personas dicen, tómate este juguito o tómate este néctar para que te hidrates, es lo peor que pueden hacer. Eso lo único que va a generar es que se deshidrate más la persona porque va a causar más diarrea. Muy bien, José Manuel. Oye, pues como siempre, un placer platicar contigo. Muchas gracias por esta información. Si queremos consultarte, ¿dónde te encontramos? No, te agradezco la oportunidad a ti y a tu auditorio y estoy a sus órdenes en el Hospital Ángeles Puebla del consultorio 825. El número del consultorio es el 222-303-8369 y el número de celular de un servidor las 24 horas del día, 2223-500899. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, José Manuel. Te mando un abrazo. Que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, muchas gracias por la oportunidad y te mando un abrazo y muchos saludos a ti y a todo tu auditorio.